que sabemos que es el viernes, pero a partir del lunes ya podemos tenerlo un poquito más marcado. Sagitario se eclipsa la casa 4. El hogar, la forma de ver el hogar, lo que ya no puede ir más en temas de hogar también, es poder ver quizás. Esto puede llegar a ser un poco tenso para algunos Sagitario y algo se está moviendo en el hogar, en la casa. ¿Cómo vives? ¿Cuál es tu hogar, Sagitario? Si tú eres de este signo, ascendente solo luna, ¿cómo es tu hogar? ¿Te gusta tu hogar? ¿Te gusta tu familia? ¿Te gusta cómo te sientes en el hogar, en ese espacio, en ese piso, en ese lugar que has venido construyendo, en ese hogar que has venido elaborando? ¿Te sientes cómodo? ¿Te sientes libre? ¿Sientes que estás bien? ¿O por el contrario, tú dices, no, fíjate, Javier, que no me siento tan cómoda, no me siento tan cómodo, yo siento que no soy de acá, yo siento que debo migrar, yo siento que debo hacer otra cosa, yo siento que tal tema? Pues ese siento, ese yo siento, ese palpito, ese eclipse que se está dando a 4 grados de Piscis en la casa 4, que es tan profundo, eso tan de adentro que te está diciendo, move, muévete, Sagitario, porque Urano en la casa 7 en Géminis casi siempre tiende a distorsionar mucho la imposibilidad propia y la tiende a proyectar en el otro, donde está Urano. Urano en la casa 7 en el otro es demasiado disruptivo para ustedes los ascendentes o soles o lunas en Sagitario y da como que la sensación de que el afuera está mal y yo no. Este es el momento donde el eclipse, a través de esta cuadratura de Urano, dice, ¿no es muy desgastante decirle al otro cómo tiene que ser? ¿Por qué mejor tú no te mueves o viajas, porque ustedes son el signo del viaje de la flecha? ¿Por qué no te vas de ese lugar y buscas tu verdadero espacio, tu libertad, tu tranquilidad, tu filosofía de vida, tu por qué y para qué? ¿Qué sentido tiene quedarse ahí, no? Como que qué sentido tiene, la lista es tan larga para que el otro haga tantos cambios que queda mejor arrugar esa lista y botarla en la basura, agarrar la maleta y chao. Algo así está diciendo el eclipse. Claro, cada uno lo debe ajustar porque esto es algo general para Sagitario, pero cada uno lo debe ajustar a su zona que sienta que de ahí me debo ir. ¿Cuál es esa lista tan larga que queda mejor arrugarla, volverla a papel y tirarla a la cesta de la basura y decir, ay no, de aquí no soy, es más desgastante esto que volver a empezar desde cero? Algo así. A diferencia de todos los demás signos del zodiaco, este eclipse que se da a 4 grados en Piscis en la casa 4 es el fondo de nuestra vida, es el piso. O cuando nosotros popularmente decimos, uy, pero es que me di tan duro que ya llegué al fondo, o sea, estoy en el piso de mi vida. La gran ventaja es que cuando ya tocamos fondo o estamos en el piso de nuestra vida, pues de ahí para abajo no hay más. Entonces ya solamente queda es levantarse, levantarse a lo cuadratura con Urano, hacer verdaderamente lo que incluso, muy seguramente, ustedes ya sepan o sabían que debían hacer, pero por X o Y, pues no se hizo. Y es el momento donde el eclipse dice, levántate. Y se me viene a la cabeza un tema de muy viejo, un libro muy viejo que todos debemos leer, Lázaro, ¿no? La famosa frase de Lázaro, levántate y anda, una cosa así. Pues este es el Lázaro, levántate y anda, porque es un eclipse que está cerrando muchas cosas de hogar, de familia, de emociones, de en qué momento me metí yo en esto, en qué momento sin querer. Y hay una muy buena energía y una muy buena propuesta para que ustedes vayan en lo que sí es el pro de sus vidas. Creo que es un mensaje muy esperanzador, muy de fe, muy típico de Sagitario, e incluso creer en lo que a veces no están de esa manera, pero que sí les viene muy bien. ¿Cuál casa es para Sagitario? El eclipse corresponde en la casa 4 para Sagitario. Hogar, raíces, cimientos, piso, estabilidad, donde todo nace y donde todo muere, donde se acaba todo. Dice por acá Lau, sí, es verdad, yo siento que ya debo irme de mi casa. Mucho Sagitario debe utilizar su flecha, agarrar su arco, apuntar para dónde y soltar. La flecha que tiene Sagitario lo hace ser muy visionario, pero no es suficiente con apuntar. Sagitario no es suficiente con apuntar. ¿Qué pasa cuando Sagitario ya apuntó y tira del arco con la flecha? ¿Qué tiene que hacer?
para que la flecha se desplace a donde apuntó. ¿Qué tiene que hacer? Por favor, se lo pido, escríbanlo ahí. ¿Qué tiene que hacer Sagitario? Si es el signo del centauro, es el signo que ya apuntó, agarra el arco, coge la flecha, la tira para atrás. ¿Qué tiene que hacer para poder llegar allá, para dar en el blanco? Ascendentes, soles y luna en Sagitario. Algo hay que hacer ahí. ¿Qué hay que hacer ahí? Ay, ya lo dijeron por acá en TikTok. Soltar. Soltar, porque de nada sirve Sagitario agarrar el arco, ustedes son el signo que vienen armado, agarrar el arco, apuntar al objetivo, tirar el arco hacia atrás con la flecha y quedarse ahí. Es que ya tengo el objetivo, es que ya lo voy a hacer, es que ya miré, es que ya sé para dónde voy, es que ya. Pero ¿por qué será que no llego, Javier? ¿Qué te hace falta? ¿Pero qué será lo que porque ya tengo todo clarísimo y ya sé que es hacia allá? ¿Qué te hace falta? Hacer esto, soltar. Y cuando sueltas, la flecha se dispara. Soltar, en la casa 4 hay que soltar. En la casa 4 hay que irse. O sea, hay momentos en la vida que debo dejar personas, emociones, temas atrás, porque si no, no avanzo. Por eso ustedes son el signo del viaje constante y permanente. ¿Mm? Qué interesante esto para Sagitario. ¿Mm? Soltar, hay cosas que hay que soltar. Dejarse de cuentos, dejarse de temas, soltar. Volver a empezar, sí, volver a empezar. Desde cero, pero ya esto sí. Pero es que 30, pero es que 40 años, sí. Pero es que yo llevo 50 años trabajando, 60 años trabajando. ¿Y dónde está escrito el contrato que no hay que trabajar más? ¿Qué contrato firmaste que dice que no más? No, pero es que tal cosa, pero es ese punto de soltar, es eso. Qué difícil. Sí, 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 no es fácil. Pero por eso es el signo que tiene la flecha. Entonces, de nada sirve apuntar muy bien y de nada sirve tener el objetivo muy bien. Y de nada sirve tirar la flecha para atrás si no la sueltas. Vámonos para Capricornio.